Muy bien. Deberían estar viendo ahí la pantalla de inicio de esta clase. Avísenme, por favor, si es así, si se escucha bien, si lo ven. Sí, profe, se ve bien. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, tal como veíamos hace un instante en la clase del teórico, de los temas que vamos a abordar hoy, empezamos con un tema que es fundamental, un tema que integra naturalmente casi todo el cálculo que hemos visto hasta acá. Desde el precálculo, o sea, las primeras unidades, con ese repaso, profundización de temas que veíamos en la secundaria, más el aporte que ha hecho, el límite de una función y la derivada de una función, los aportes que han hecho esos temas a la hora de analizar el comportamiento de una función. Recuerdan que en muchas oportunidades, sobre todo en los primeros ejercicios, cuando veíamos las primeras funciones, donde la consigna nos solicitaba cómo será la imagen de esta función, decíamos incansablemente ya que podíamos conocer la imagen de funciones conocidas, valga la redundancia. Podíamos inferir cuál iba a ser la imagen, cuál iba a ser el comportamiento de la función, de las funciones, sobre todo las elementales, y de las elementales con las que hayamos trabajado, como la función lineal, la cuadrática, algunos la exponencial, algunas trigonométricas, probablemente, la experiencia que teníamos hasta ese momento. Pero bueno, necesitamos como un cúmulo de herramientas un poco más amplio, un poco más profundo, para analizar funciones que fueran más allá de las elementales, funciones que se generaran a partir del álgebra de funciones, a partir de la composición de funciones y combinaciones que vamos viendo que existen para generar funciones nuevas. Este tema, entonces, el de análisis de funciones, es un tema central, uno de los temas centrales del cálculo 1 es este, sin dudas. Tal es así que, como ya les anticipó Alejandra, vieron que uno de los, de los elementos de evaluación que vamos a utilizar en el cálculo 1 son los parciales, que sobre eso ya hemos charlado bastante, y es un trabajo práctico específico sobre análisis de funciones que vamos a poner a disposición de ustedes, sobre el que ya vamos a dar detalles, después de abordar estos temas, ¿no? Fíjense qué importante es que tiene como hasta un trabajo práctico propio. Estamos pensando entonces en el trabajo práctico número 7. Si yo no recuerdo mal, está a partir de la página 94, el trabajo práctico número 7. Y sobre ese trabajo práctico número 7, con los temas que Alejandra cerraba hoy del tomo 2 y con los que iniciaba el tomo 3 de nuestro material de cátedra, eso quiere decir, podemos estar pensando en los primeros ejercicios. Fíjense, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 del trabajo práctico número 7 tienen estas consignas. Después ustedes lo van a ver, por supuesto, en su propio material. Pero fíjense que habla de lo que estuvimos charlando en la teoría. El ejercicio 1, por ejemplo, dice, en las siguientes funciones, hay 6 incisos en el ejercicio 1, analizar, fíjense, dominio, nuestro conocido, paridad, sabemos de qué hablamos, asíntotas, este concepto lo conocimos intuitivamente hasta hoy y hoy le dimos formalidad con el cálculo de límites, y algo que también solíamos hacer antes, que son los puntos de corte con los ejes. Todo eso pide el ejercicio 1. Viejos conocidos, insisto, análisis para determinar dominio, análisis para determinar paridad, análisis para determinar puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Y lo nuevo sería la determinación de si una función tiene asíntotas, ya sea horizontales, verticales u oblicuas, ¿no? Esto es lo que pide ese primer ejercicio y sobre estos aspectos de una función vamos a trabajar, ¿sí? Sobre varios de ellos ha versado la teoría de hace un instante. Menciono el ejercicio 2 porque el ejercicio 2 es hasta donde se incluyen los temas que Alejandra nos mostraba hace un ratito. Porque fíjense, dice hallar para las siguientes funciones, vuelve a haber 6 funciones diferentes a las del ejercicio 1. Hallar decía puntos máximos o mínimos, no hablamos de esto todavía, sobre esto vamos a charlar en la próxima clase. Ya intuimos de qué se trata, pero no hemos hablado. Pero sí hemos hablado recién sobre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de una función. Entonces, parte del ejercicio 2 podría ser resuelto con los aspectos o las herramientas que nos ha brindado la teoría en el día de hoy, ¿sí? Para no mezclar consignas, para no hacer consignas incompletas,
del ejercicio 1 y el ejercicio 2, he decidido, por lo menos para la clase de hoy, tomar un ejercicio donde podamos hacer un análisis completo. Cuando digo completo, es no solo con lo que aborda el ejercicio 1 y el 2, no solo con lo que hemos visto hoy, sino con lo que vamos a terminar de ver la semana que viene. Entonces, he decidido compartir con ustedes y que hagamos discusiones sobre un caso de una función a la que le analicemos absolutamente todas las características que podamos analizar con lo que hemos visto hasta acá en nuestra materia, ¿sí? O con lo que vamos a ver incluso la semana que viene. Hoy, por supuesto, avanzaré solamente hasta lo que tenemos hoy discutido y presentado, o sea, hasta intervalos de crecimiento, no más que eso. Pero vamos a retomar esta misma función, como si fuera una de estas 12 que aparecen acá. Vamos a retomar esta función que hoy voy a plantear como un análisis primero, la vamos a retomar la semana que viene para ampliar el conocimiento de ella misma bajo los aspectos que se presenten la semana siguiente. Bien, cuando hablamos de análisis función, como nos mostraba Alejandra, hablamos de un recorrido desde lo que conocemos ya, que es cómo determinar el dominio de la misma, hasta determinar, por ejemplo, la gráfica, que sintetiza, por decirlo de algún modo, varios aspectos de una función, ¿sí? Algunos de esos que forman este recorrido los empezamos a visualizar hoy, ¿sí? Corte con los ejes, paridad, asíntotas, intervalos de crecimiento. Hasta ahí o conocíamos o empezamos a conocer hoy. Y como Alejandra también adelantaba en su clase, queda por ver máximos y mínimos, intervalos de concavidad y puntos de inflexión. Nada nuevo hasta acá porque sobre esto ya nos habló Alejandra hace un ratito. La función que he tomado como referencia forma parte del ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos van a pedir, en el mismo trabajo práctico, que hagamos análisis completo de una función. Entonces, tomé como excusa uno de esos incisos para ir haciendo paulatinamente o en tramos análisis de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la teoría. Fíjense, una función rara, la función 2 por x por e a la menos x cuadrado. Podríamos decir que es una función que ha surgido de la multiplicación de una función lineal, pensemos en 2x, y una función exponencial como e a la menos x cuadrado, con alguna particularidad, y es que tiene exponente negativo. Pero una función que pudo ser generada como el producto de dos funciones conocidas, aunque combinada de esta manera, seguramente no tenemos conocimiento de todas sus características, al menos a primera vista. Entonces empieza a tomar sentido esto de analizar una función. Entonces nos concentramos en comenzar uno de los ejercicios que se va a pedir más adelante en este trabajo práctico, ¿sí? Comenzar con un análisis completo a partir de lo que conocemos hasta el día de la fecha, ¿no? Hacia ahí vamos entonces. Empezamos con determinar el dominio de esta función. Esto lo vamos a ir haciendo juntos, así que les pido no solamente atención, sino por favor también participación, lo más activa que podamos, ¿no? Empecemos con el dominio, entonces. ¿Qué deberíamos observar para determinar el dominio de esta función? ¿Qué opinan? ¿Quién opina y qué opina? ¿Qué valores podría tomar la variable x? Claro, ¿qué valores podría tomar para que sean válidas todas las operaciones que ahí aparecen, ¿no? Nada nuevo hasta acá, siempre decimos lo mismo. ¿Para qué valores de la variable independiente x están definidas estas operaciones? Muy bien, eso es lo que hay que observar. ¿Y qué opinan al respecto? ¿Hay algún valor de x donde estas operaciones no se pueden realizar? No. Si no, cuando x vale 0, veamos. Cuando x vale 0 nos quedaría 2 por 0 por e a la menos 0, o sea, por e a la 0. E a la 0 es 1, 1 por 0 por 2 es 0. No hay problema con el 0, ¿eh? No sé quién había hecho ese aporte, pero se dan cuenta que no hay problema con el 0. No hay. Está definida en todo el punto. Está definido en todos los reales, sí. ¿Cómo lo habéis visto? Perdón. Yo lo había visto por el menos 0 al cuadrado, o sea, e menos 0 al cuadrado, por ese lado. Sí, ¿y por qué te parece que eso puede ser una dificultad? Después lo pensé y en realidad sería 1 eso.
Claro, es 1, no hay problema. Algunos, no sé si en la presentación quedó así escrito, ya lo vamos a ver, pero alguno podría estar pensando que como hay un exponente negativo, la expresión de I de X es equivalente a esta, fíjense, 2 por X sobre E a la X cuadrado. Vieron que cuando el exponente es negativo, podríamos estar pensando en invertir la base de esa potencia. ¿Se acuerdan eso, no? O sea, dicho de otra forma, E a la menos X cuadrado es equivalente a decir 1 sobre E todo a la X cuadrado. Y esto es equivalente a decir 1, porque 1 a la X cuadrado es 1, sobre E a la X cuadrado. Ven que son expresiones equivalentes, ¿no? ¿Lo notan? Sí. Bien. Aunque pensemos esto así, no debería cambiar esta. A ver, si la respuesta es el dominio de esta función son todos los reales, debería ser esté expresado de la forma que lo plantea la consigna o esté expresado de esta manera equivalente, por supuesto, ¿no? No vamos a tener dominios distintos de acuerdo a cómo lo escribamos, sobre todo si son expresiones equivalentes. Escribirlo de todos modos de esta segunda forma nos permite pensar a esta función que desde el comienzo de mi exposición les dije que lo podemos pensar como un producto, nos permite pensar a esta misma función I de X como un cociente. ¿Cociente entre quién? Entre una función lineal y una función exponencial combinada con una cuadrática, ¿no? Ahora, X cuadrado existe para todo X y una exponencial existe para todo X. Y no solamente eso, sino que una exponencial nunca se hace 0. ¿Recuerdan eso, no? Una exponencial nunca se hace 0. Por eso este denominador, aunque peligroso, aunque es necesario observar, no vaya a ser que ese denominador sea 0, porque si no estaríamos encontrando un elemento para excluir del dominio. Aunque peligroso, no me genera ninguna solución igual a 0. X cuadrado siempre, por ser una exponencial, es distinto de 0. Bien. No estamos diciendo nada del análisis de funciones que no sepamos, ¿no? Solamente estamos haciendo un análisis que ya habíamos comenzado a hacer hace un tiempo, para un caso, si se quiere, un poco más complejo. Un poco más complejo. ¿Algún comentario hasta acá? No, pero Bien, esto es lo que les decía recién, otra forma de escribirlo. Las mismas conclusiones que aparecen en este párrafo son las que hemos ido avanzando, son las conclusiones sobre las que hemos ido avanzando, ¿no? Cociente de dos funciones cuyos dominios son todos los reales, pero como el denominador no tiene como imagen al 0, nunca, entonces el dominio de I de X son todos los X tal que X pertenece a los reales. Y este ya empieza a ser un dato. Fíjense, es una conclusión, pero empieza a ser ya un dato que hay que guardar. Cuando me piden un análisis completo de una función, una de las cosas que me va a pedir es algo que ya sabemos hacer, o al menos tenemos cierta experiencia, que es determinar el dominio. Lo guardo, ¿no? Ese cuadradito que está ahí es un resultado parcial, por decirlo así, de la consigna que se va a solicitar cada vez que nos pidan un análisis completo. Guardo eso porque este dato, más varios que podamos determinar o encontrar, me van a servir para sacar conclusiones respecto de la función en su conjunto. Y no tendrá que ser este dato entonces contradictorio con algunas otras características que vayamos determinando. Por ejemplo, si acabamos de determinar que el dominio de una función son todos los reales, no vamos a poder encontrar una asíntota vertical. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Se acuerdan que la 1 sobre x, por ejemplo, tiene asíntotas verticales, la 1 sobre x cuadrado? ¿Eso por qué? Porque justo en 0 la función no estaba definida y tendía hacia el infinito, ¿no? Entonces, bueno, eso, si este dominio está bien determinado, no va a suceder, al menos para esta función, ¿no? Bueno, espero que se vaya entendiendo. Sí, bueno, si Sí, te sí. rompo la imagen. Bien, perfecto. Perfecto, muy bien. Volvemos entonces. Tenemos ya determinado el dominio. Vamos al paso que hemos propuesto nosotros como siguiente, no hay un orden para esto. Corte con los ejes. Para determinar los cortes con los ejes, tenemos dos ejes, por supuesto, el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas, el eje de las y el eje de las x, respectivamente, o al menos para este caso. ¿Cómo determinamos las raíces o los cortes con el eje x? Eran los valores de x sub i, si son varios, tal que la función y en esos valores de x vale 0. ¿Sí? Eso ya lo sabemos.
Y los cortes con el eje Y son cuando la variable vale 0. Lo que comúnmente llamamos ordenada al origen, ¿no? Es el valor que toma la función cuando x vale 0. Nada nuevo entonces acá tampoco. Para encontrar los cortes con el eje X, que es lo primero que se presenta aquí, para encontrar estos cortes con el eje X, lo que hacemos entonces es igualar a 0 la función y despejar los valores de X. Igualamos a 0 nuestra expresión. Y la pregunta es, ¿cómo despejamos X cuando aparece en dos lugares y en dos lugares tan raros, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Podríamos comenzar tomando logaritmos Bien, ¿con qué finalidad? para poder bajar esa X y que quede en un mismo lugar, entre comillas, digamos. Que no Bien, quede un exponente. bien, eso ya de alguna manera iría haciendo como más sencilla la expresión, pero yo noto que no sé si favorecen mucho, porque sigo teniendo la x en dos lados. Vos fíjate, nos va a quedar el logaritmo de 2 por x, todo eso multiplicado por el logaritmo, perdón, más, porque tengo que aplicar una propiedad del logaritmo, más x cuadrado por el logaritmo natural de, o sea, nos quedaría x cuadrado por un logaritmo que incluye la x. Sigo sin poder despejarlo, ¿me entienden? A ver, no es una función lineal que se pueda despejar con lo que está sumando, pasa restando, lo multiplicando, dividiendo. No es una función lineal. Tampoco es una función trascendente pura. Cuando digo pura, que incluye solamente la x en un solo lugar, sino que es una combinación de funciones, ¿no? Tenemos una ventaja. Sí. Se puede sacar como si fueran dos funciones, los cortes y después igualarlas. Bien, ¿en qué funciones estás pensando? En la lineal que es 2x y la exponencial de e a la menos x al cuadrado. Bien, es una buena alternativa. ¿Por qué? Porque estas dos funciones están multiplicándose entre sí. Entonces, ¿cuándo se hace cero el producto de dos números? Cuando uno Cuando dice uno de los- Cuando uno de los dos es cero, ¿no? Claro. Entonces, acá empieza a tomar preponderancia lo que el compañero propone. Esto va a ser cero cuando 2 por x sea 0 o cuando e a la menos x cuadrado sea 0. ¿Sí? Son las dos ecuaciones que van a permitir resolver la ecuación madre, ¿no? El producto de dos expresiones es 0 cuando alguna de ellas sea 0. Entonces planteamos o transformamos esta ecuación única en realidad en la resolución de dos ecuaciones parciales. 2x igual a 0 tendrá que ser resuelto y e a la menos x cuadrado igual a 0 tendrá que ser resuelto. La primera es bastante sencilla, o sea, 2x igual a 0, de acá lo único que tengo que hacer es despejar, x igual a 0, dividido por dos ambos miembros, 0 sobre 2, 0. Y la segunda, como es una exponencial, sabemos que la segunda ecuación no tiene solución, ¿no? Podríamos intentar, como proponía la compañera, apliquemos el logaritmo a ambos lados, ¿sí? El logaritmo natural de e a la menos x cuadrado, logaritmo natural de 0. Pero acá tenemos un problema, ¿no? Aplicar logaritmo natural al 0, sabemos que no presenta solución, ¿no? No está definido el logaritmo natural de 0. ¿Eso en qué se traduce? En que no hay ningún valor de x donde esta ecuación tenga solución. El segundo factor no aporta ningún cero. Es una exponencial, ¿no? Era medio obvio que esto iba a pasar así. Es una exponencial que no está trasladada ni para arriba ni para abajo, por lo tanto no tiene cortes con el eje horizontal, por más que esté reflejada respecto del eje x. Al ser el exponente negativo, uno podría pensar que parte de esa exponencial transforma en negativos los exponentes como mínimo y entonces hay algunos resultados que podríamos estar obviando. Una reflexión respecto al eje y, perdón, pero siempre por encima del eje o sin intersectar al eje x. Bien. Entonces, guardamos este resultado. Hay un único corte con el eje x y se da en x igual a 0. Hacemos lo propio ahora con los cortes con el eje y. Lo único que tengo que hacer es evaluar esta función en 0. ¿Sí? Entonces, la función original, la de nuestro problema, la 2x por e a la menos x cuadrado, donde dice x ponemos 0, y obtenemos el resultado que ya esperábamos, ¿no? A ver, si el corte con el eje x, o sea, el lugar donde y se hace 0, se da en x igual a 0, obviamente
¿cuánto va a valer i de 0? Y 0, ¿no? Dicho de otra manera, la función corta al eje de las x y al eje de las y en el mismo punto, en el origen. ¿Sí? Por eso ponemos ahí, como ya se sabía o como era de esperarse. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bien, esto lo formalizamos entonces diciendo que en el origen, en el 0, 0, en el par ordenado 0, 0, existe un corte simultáneo con ambos ejes. ¿Sí? La gráfica, pensando en el último punto que estamos tratando de encontrar después de lo que veamos la semana que viene, la gráfica esa va a cortar a los dos ejes al mismo tiempo en el origen, ¿no? Y ese dato lo guardamos. Tenemos que el dominio son todos los reales y tenemos que el 0, 0 es un punto por donde la gráfica va a pasar. Es casi nada lo que tenemos hasta acá, ¿no? Casi nada. Pero son datos en definitiva. ¿Son contradictorios los dos datos que hemos encontrado? No. No deberían serlo, ¿no? Y de hecho no lo son. Acá el único dato nuevo que hay en este segundo aspecto, al menos, es que en x igual 0 existe la imagen. Eso no contradice a que el dominio sean los reales, justamente. Al contrario. Tampoco lo fortalece, pero al menos no lo contradice. Bien. Estamos entonces con dos aspectos cerrados ya. Dominio y cortes con los ejes. Vamos al aspecto de la paridad. Sobre el cual hemos trabajado. La paridad daba alguna característica gráfica. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando hablamos de paridad, hablamos de una característica gráfica. ¿Cuál era? Reflexión con i. Había alguna simetría, ¿no? Sí. Y Si era era par. par, si hablamos de una función par, había una reflexión de la misma función o de un tramo de la gráfica de la función, habría una reflexión respecto del eje y. Muy bien. Y si la función era impar, ¿qué tipo de simetría había? Con x. Con el eje X, ¿no? Respecto del origen. Respecto al origen, era una simetría puntual, ya no con un eje de simetría que es una recta, sino a través de un punto, ¿no? Entonces, hablamos de una función impar y siempre tenemos como, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero siempre tenemos ahí como referencia al seno y el coseno como ejemplos de funciones impares, en el caso del seno, y funciones pares, como en el coseno, ¿no? Si ya son funciones que ustedes manejan porque ya han trabajado bastante con eso, incluso por estudiar para el parcial, está bueno por ahí tener, como reglita mnemotécnica, dos casos bien, bien claros para que eso ayude a recordar la característica que estamos buscando. Bien, entonces, si la consigna de algún ejercicio o de alguna actividad solicita que analicemos la paridad, en realidad analizamos las dos cosas, si la función es par o si es impar. O si no es ni par ni impar, ¿no? Recuerden que no son excluyentes, más allá del nombre. Recordamos lo que decía la teoría. Si la función es par, ¿qué pasaba? La imagen de una variable, de un valor de la variable x, tenía que ser igual a la imagen del opuesto de ese valor de x, ¿no? Dicho en fórmulas, es lo que aquí está escrito. Para que la función sea par, o sea, para que haya una simetría respecto del eje y de x tenía que ser igual a y de menos x, ¿no? Para que la función sea impar, se tenía que dar eso, pero con el opuesto de y de menos x. O sea, y de x igual a menos y de menos x. Esas son las dos características que la teoría nos acercaba a la hora de clasificar funciones o características de las funciones relacionadas con la paridad. Veamos si se da para nuestro caso. Tratemos de verificar si y de x será igual a y de menos x. Vamos a ver si la función es par. Evaluemos la expresión y de x en menos x. Donde dice x ponemos menos x, es lo que hemos hecho acá. Acomodamos un poquito, 2 por menos x es menos 2x. Acá usamos una propiedad porque fíjense, no puedo introducir este menos acá, no puedo hacer menos por menos. Eso no lo puedo hacer porque este paréntesis está, antes que nada, sujeto a esta potencia, ¿no? Recuerden de dónde surgió. Donde decía x, hemos valuado en menos x. Ahora bien, menos x elevado al cuadrado es equivalente a x elevado al cuadrado, ¿sí? Todo este paréntesis elevado al cuadrado es equivalente a x cuadrado, porque al estar elevado al cuadrado,
Recuerden que el cuadrado de un número y de su opuesto es el mismo número, ¿no? O sea, el cuadrado de 5 es lo mismo que el cuadrado de menos 5. El cuadrado de 8,2 es igual al cuadrado de menos 8,2. Bien, ¿para qué aplicar esa propiedad justo ahora? Porque lo que quiero comprobar es si esta expresión, la expresión de y de x, es comparable o es equivalente a la expresión de y de menos x. La pregunta es, a simple vista, ¿son iguales? No. No. De hecho, son opuestas, ¿no? Fíjense, pensando en los dos factores de hace un ratito. El segundo, con esta salvedad que hicimos recién, el segundo factor es el mismo. Ahora bien, el primero es opuesto, ¿no? Uno es 2x, el otro es menos 2x, y no puedo cambiar nada. No puedo usar ninguna propiedad que vincule a x con menos x, al menos pensando en su igualdad. Entonces la respuesta es, no son iguales. ¿Sí? Los comparamos. Esas dos son las expresiones que tenemos que comparar, no son iguales. Por lo tanto, al no ser iguales, la conclusión parcial que vamos a sacar es que la función y de x que estamos analizando no es una función par. No va a ser simétrica respecto del origen. No va a ser simétrica respecto del eje y. Eso es lo que quise decir, perdón. No se contradice eso con las conclusiones que venimos abordando. Es una información más que guardamos. Para saber si era impar, tenemos que verificar la igualdad que mencionamos recién. Ahora bien, fíjense, lo que tenemos que verificar es si la función original es igual a y de menos x, que ya calculamos recién, es la que tenemos acá, por acá arriba. Y de menos x, cambia de signo. Entonces, ya que hicimos ese laburito, lo único que le vamos a hacer a y de menos x, porque ya trabajamos en ella, es ponerle un menos adelante, ¿no? Es lo que seguramente está planteado acá. Menos y de menos x es lo que obtuvimos cambiado de signo. Como acá sí hay un factor, este menos y este menos, se pueden transformar en más, ¿sí? A los que les gusta usar esa regla de los signos, menos por menos más, o todo este corchete es equivalente a que esté multiplicado por menos 1 cuando está precedido por este signo menos. Si hiciera la distributiva en este único término que tengo en el interior del corchete, ahí me quedaría positivo, ¿no? Por lo tanto, menos y de menos x es 2x por e a la menos x cuadrado. Y ahora, si comparamos lo que hay que comparar, o sea, la expresión de y de x con la expresión de menos y de menos x, esas dos expresiones, ahora sí notamos que son iguales. Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar? Es Es impar. impar. Que la función es impar. Perfecto. Las dos expresiones son iguales. Y de x es igual a menos y de menos x. Entonces la conclusión de este inciso al menos es que la función es impar. O sea que esperamos una simetría puntual, una simetría respecto del origen. ¿Sí? Respecto del origen. Como si fuera, a ver, la característica esta que tiene una función cúbica pura, o la característica que tiene función seno, como recordamos hace un ratito, ¿no? De eso estamos hablando, de ese tipo de simetría. Volvemos para meternos ya a lo que empezamos a ver hoy. Elegí un ejemplo un poco más complejo que el ejemplo que mencionó Alejandra, aunque la metodología que vamos a utilizar es la misma. Para determinar las asíntotas y los intervalos de crecimiento, ya empezamos a echar mano a los conceptos que nos arroja o que nos aporta el análisis diferencial, o sea, el cálculo de límites y el cálculo de derivadas. Vamos con las asíntotas primero. Asíntotas podemos determinar de varios tipos. Decíamos, asíntotas verticales, ya intuíamos que no va a tener, lo vamos a corroborar. Asíntotas horizontales o bien asíntotas oblicuas. La buena noticia es que tanto las horizontales como las oblicuas se determinan a partir de las mismas fórmulas. Vieron que Alejandro nos mostraba hace un ratito una metodología que si la función llegara a tener asíntotas, determino, como la asíntota es una recta a la que se acerca indefinidamente la función, vamos a determinar la pendiente y la ordenada al origen de esa recta. Si la pendiente es 0, quiere decir que esa recta es horizontal. Entonces hay un procedimiento para asíntotas verticales y hay un procedimiento para las asíntotas horizontales y oblicuas que es el mismo, ¿no? Esa es una buena noticia. ¿Qué era una asíntota vertical? Era una recta del tipo x igual a algo, ¿no? Una recta vertical, x igual a un valor constante. De tal modo
que cuando x tiende a ese valor x sub i, la función crece indefinidamente, se acerca al infinito. Dicho de otra manera, el límite de la función que estamos analizando, cuando x tiende a ese sospechoso valor donde puede haber una asíntota, entonces ese límite es infinito. A ver, es una definición que es fácil de entender, fácil de comprender. ¿El problema cuál es? El problema es que no tenemos un procedimiento para calcularla, sino que tenemos un sospechoso, x sub i, un valor donde suponemos que puede haber una asíntota vertical, y tenemos que corroborar que el límite sea infinito. El límite en cuestión, ¿no? El límite que ya he mencionado. La ventaja es que esos sospechosos son los que hacen cero los denominadores, ¿no? Y sabemos de eso ya. Como hemos trabajado ya mucho con dominios, cuando digo con dominios es habiendo analizado cuál es el dominio de muchas funciones, incluso funciones que son cocientes, sabemos cómo encontrar los ceros de un denominador, ¿no? Así que no nos va a sorprender que determinemos analíticamente primero cuáles son estos sospechosos x sub i, en el caso que existan, y después verificar si ese límite es realmente infinito como lo suponíamos, ¿no? Sobre eso es el trabajo que vamos a hacer para determinar, insisto, solamente asíntotas verticales, ¿no? De eso se trata. Bien, para las asíntotas oblicuas está el procedimiento que también nos mostraba Alejandra ahora, sobre el que ya voy a hacer más hincapié. Empecemos con las verticales. Esos x sub i entonces no pertenecen al dominio de la función. Tenemos una buena noticia para nuestro caso, porque en este caso el dominio de la función son todos los reales. No hay ningún valor que haga cero un denominador. Incluso, decíamos hace un ratito, hasta en el caso de que piense a esto realmente como un cociente. Incluso si lo pienso así, e a la x cuadrado no se hace cero nunca, ¿no? No se hace cero nunca. Por lo tanto, estamos ante un caso donde no hay sospechosos. ¿Cuándo va a ser infinito este cociente si no hay ningún denominador que tienda a cero? Nunca. Eso hay que decirlo, ¿no? En nuestro caso, está dicho de esta manera. Como el dominio son todos los reales, ya hicimos el análisis de esto. ¿No habrá algún denominador cero? Ya lo hicimos hace un ratito. Entonces, como el dominio son todos los reales, la conclusión es que i de x no tiene asíntotas verticales. No hay que decir nada al respecto, ¿no? De hecho, lo intuíamos hace un instante. Si hablamos de asíntotas oblicuas, echamos mano al cálculo de límites, ¿no? Recuerden, ¿qué es una asíntota oblicua? Es una recta. Por lo tanto, busco la ecuación de una recta. Por lo tanto, busco una pendiente y una ordenada al origen. Una recta a la cual se acerca indefinidamente la función que estamos analizando cuando x tiende a infinito. De hecho, así se dedujeron estas dos fórmulas. Las dos fórmulas sobre las que ustedes consultaban en la teoría surgieron a partir de la definición de qué es una asíntota, ¿sí? La resta entre la función y la asíntota, cuando x tiende a infinito, la resta tiende a cero, y es de donde surgió todo este análisis, ¿no? Solamente vamos a tomar, para hacer los cálculos, el resultado de ese análisis o de esa teoría. Y vamos a aceptar que m se calcula con este límite, así como nos lo mostró Alejandra, y b, en el caso de que exista, se calcula con este otro límite. El segundo límite depende del primero. Disculpen, admito a un compañero que ahí salió o que había salido de la clase. Decía, adviertan que para determinar b, primero tengo que determinar m, o sea, la pendiente de la posible asíntota. O sea que esto tiene un orden. Primero vamos a determinar m, y en el caso de que exista, en segundo término vamos a determinar b. ¿Sí? Es lo que vamos a intentar hacer ahora, echando mano a lo que dice, insisto, la teoría. Vamos a plantear los límites en cuestión. M sería entonces el límite de nuestra función se llama i de x sobre x, cuando x tiende a infinito. En lugar de i de x vamos a poner nuestra expresión, la de nuestra función, la que estamos analizando, es lo que hacemos acá. Nos interesa saber cuando x tiende a infinito qué va a pasar. Podríamos estar ya haciendo alguna simplificación, ¿sí? Eso podría ser posible porque nos damos cuenta de que hay una tendencia hacia el infinito tanto del numerador como del denominador, ¿sí? Si eso no se ve a primera vista, hacemos cálculos auxiliares. Fíjense, pensemos lo que está dentro del corchete por un ratito, ¿sí? Hablemos de cálculos auxiliares. Reescribamos un poquito la expresión. Decíamos hace un ratito que e a la menos x cuadrado puedo pensar que está en el denominador
como e a la x cuadrado positivo. Y esta x que está acá la dejo donde estaba, en el denominador. Cuando x tiende a infinito, ¿qué pasa con 2x? Y también tiende a infinito, ¿no? Esto tiende a infinito. Y una exponencial multiplicada por x, con más razón todo esto tiende a infinito, ¿no? Por lo tanto, se podría estar diciendo que cuando x tiende a infinito, tengo un cociente de infinitos a la hora de determinar el límite. Dicho de otra manera, se estarían dando las condiciones para aplicar la regla del L'Hopital, ¿no? Para lo cual puedo trabajar un poquito primero con la expresión, o simplemente, si es que les queda más cómodo, o el que se anima, directamente dividimos, aplicamos la regla del L'Hopital así como está expresado, ¿no? Bien. La derivada del denominador es 1, la derivada del numerador, después esto por favor lo pueden corroborar, daría todo esto, o algunos ya puede avisorar acá que esto hubiese sido equivalente a simplificar esta x con esta x, ¿no? Sin aplicar la regla del L'Hopital. Esto es equivalente. O resuelven la regla del L'Hopital en algún lugar porque es aplicable, o directamente simplifican. En este caso se podría hacer de las dos maneras, y el trabajo algebraico en este caso, que es la discusión que teníamos en la clase anterior, no era tan complicado. En algunos casos que habíamos visto en aquel capítulo donde veíamos límites indeterminados, el trabajo algebraico a veces era factorizar, sacar como un denominador, bueno, era bastante arduo. En este caso era más sencillo simplificar que aplicar la regla del L'Hopital. De hecho, no hice las derivadas, solamente anticipé que iban a dar el mismo resultado. Bien, trabajo esto, expreso esto de otra manera, simplemente para que quede bien claro que cuando x tiende a infinito, pienso la exponencial negativa como 1 sobre la exponencial positiva o de exponente positivo. Cuando x tiende a infinito, e a la x cuadrado tiende a infinito también, decíamos. 2 sobre algo que tiende a infinito, el resultado de ese límite tiende a 0. Guardo ese resultado, m igual a 0, porque es el que voy a necesitar para determinar la ordenada al origen de la asíntota. Acá donde dice m, vamos a poner 0. Donde dice y de x, por supuesto, vamos a reemplazar la expresión de la función. Es lo que hemos hecho. La función menos 0 por x, o sea, la función. Para este caso, solo para este caso, no sé si solo, hay otros casos más donde m vale 0, pero digo, para este caso, el límite necesario para calcular la ordenada al origen es simplemente el límite de la función. Insisto, esto se da cada vez que haya una pendiente 0. Bueno, no dijimos nada al respecto, pero si la pendiente es 0, ¿qué tipo de asíntota vamos a tener? Horizontal. Horizontal, claro. No va a ser oblicua, sino que va a ser como el colmo de las oblicuas, que es una horizontal. Pendiente 0. Bueno, de nuevo, trabajamos con la expresión pensada como cociente. Quizás para calcular el límite cuando algo tiene infinito, un cociente está más piola. Infinito sobre infinito, claramente. Ahora sí aplicamos L'Hopital. La derivada de 2x es 2, la derivada de esta exponencial es e a la u por u'. De paso practicamos derivadas para el viernes que viene. E a la u, insisto, por u', o sea, la misma e a la u por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Cuando x tiende a infinito, el numerador es una constante, se queda como está, pero el denominador que tiende a infinito hace que la constante dividido infinito, o dividido algo que tiene infinito, tienda a 0. No solamente la asíntota es horizontal, sino que, ¿dónde está ubicada la asíntota? Si b vale 0. Sobre el eje X. Sobre el eje X. La ordenada al origen está en 0 también. O sea, la asíntota, la recta a la cual se va a acercar la función indefinidamente, como a vos se te ocurra, tan cerca como a vos se te ocurra cuando x tiende a infinito, va a coincidir con el eje X, ¿no? Una asíntota coincidente con el eje X. La forma de formalizar, valga la redundancia, este resultado o este análisis que hemos hecho, es decir que y de x tiene una asíntota horizontal del tipo, recuerden que buscamos, la expresión de m por x más b, ¿no? Esto buscamos. En nuestro caso nos dio 0 por x más 0. Por eso decimos que la asíntota en realidad es de la forma y igual a 0. Esa es la recta horizontal coincidente con el eje x, como decía la compañera hace un instante, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? No, profe, se entiende. Bueno, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguien que haya algo que hasta acá no le va cerrando? Este es el momento.
antes que pasemos a otra característica. Aunque sea algún cálculo de límite, ¿vieron? La herramienta de hoy que es viernes, la herramienta que estamos usando es lo que aprendimos el miércoles, chicos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Se dan cuenta en el lío donde los estamos metiendo? Estamos pidiendo que apliquen, como si fuera obvio, una herramienta que aprendimos hace 2 días. Una herramienta que me animaría a decir que ni siquiera han tenido la posibilidad de practicar su uso. Porque estamos en medio de la semana, porque hace 2 días. Bueno, a ese ritmo vamos, ¿no? Y esto es una advertencia también, o es algo, cuando digo advertencia, no para que suene a trágico, sino para decir, bueno, este es el ritmo que se propone. Por eso insistimos tanto, mantengan al día la guía, resuelvan ejercicios. Porque si no, ¿hoy qué puede pasar? Si no pudimos repasar, si no pudimos revisar, si no cometimos algunos errores resolviendo nosotros algún cálculo de límite por L'Hopital, y ya vamos 2 temas atrasados, digo, vamos atrasando el tema anterior y este tema nuevo, y no me termina de cerrar. A ver, está bien que no termine de cerrar, pero no me termina de cerrar culpa de este otro tema, ¿no? Ni hablar si no me acuerdo mucho de límites en general, o de derivadas, porque en L'Hopital tengo que derivar. Es como que se va haciendo una bola grande, ¿no? Y vuelvo a insistir, el ritmo de trabajo que se propone en las guías de cálculo 1, y esto ya lo estarán viendo ustedes en todas las materias, seguramente, o en varias de ellas, es un ritmo que solicita mucha atención, mucho trabajo extra al de una clase. ¿Sí? Uno sabrá, de acuerdo a las características de su vida particular, cuánto puede darle, ¿no? Y si no se lo puede dar este año, se lo dará después cuando rinda el final regular o el final libre o cuando lo recurse. Bueno, no hay problema por eso. Lo importante es ser consciente de que el ritmo de trabajo que se impone o que se pretende o que se supone que deberíamos llevar es arduo. Es arduo. Y cada uno lo hará cuando pueda. Pero si queremos llevar la materia al día, que no nos sorprenda lo que está pasando ahora, ¿no? Mañana vamos a usar como herramienta lo que estamos definiendo hoy, lo que estamos conociendo hoy. Hoy te digo, mira, te presento a Don L'Hopital, mañana te digo, estamos usando la regla de L'Hopital, como si nada, ¿no? Bien, no es para asustar, es solamente para que lo tengamos presente. Así está planteado el avance, ¿no? Por eso insistimos tanto en las consultas también. Vuelvo. Cortes con los ejes X, dominio ya lo verificamos, cortes con los ejes, paridad y asíntotas. Hemos hecho un montón. Vamos con el último aspecto que vamos a analizar hoy, y el que lleva quizás un poco más de trabajo, que son los intervalos de crecimiento. ¿Cuándo o en qué parte del dominio de la función permanece creciendo y en qué parte del dominio de la función permanece disminuyendo o decreciendo sus valores, ¿no? De eso se trata, analizar o determinar los intervalos de crecimiento. Intervalos de la variable. Estamos buscando valores de X, intervalos de X, donde yo pueda determinar sí o sí que la función crece, sí o sí que la función decrece, ¿no? De eso se tratan estos intervalos que nos mostraba Alejandra hace un ratito. Hacia eso vamos. ¿Alguien que está acá puede hacer un resumen de qué características ya conocemos? Como para ir haciendo una síntesis, un sumario. De lo que vimos de esta función. De esta función, sí. ¿Qué recordamos hasta acá? Yo tengo notado que el dominio de todos los reales, Perfecto. el corte con los ejes coincide en el origen. Bien. La función impar no tiene asíntotas verticales y tiene asíntota horizontal que coincide con el eje. Muy bien, muy bien. Apretada y completa síntesis. Perfecto, muy bien. Todo eso es lo que sabemos de esta función, ¿no? A ver, esto no estaba en los planes, pero a ver, ¿podríamos graficarlo ya si sabemos todo eso? Bueno, con este eje es muy difícil que lo grafiquemos, ¿no? Pero imaginemos que esos fueran ejes X, ejes Y. ¿Qué sabemos de la función? Pasa por acá, ¿no? Vamos a cambiar de color. Pasa por el origen. Un verdecito. Pasa por acá, por el origen. ¿Qué más sabemos? La asíntota horizontal.
Asíntota Cero. horizontal. O sea, el eje X, este que voy a marcar, imagínense que está sobre, ¿no? Lo estoy marcando acá cerquita como para que se vea que hay otra línea superpuesta, una línea de trazos. El eje X es la recta a la cual se va a acercar la función, ¿cuándo? Cuando tiende a 0. ¿Cuando tiende a 0 o cuando tiende a infinito? No, Cuando tiene infinito. Cuando tiende a infinito. Recuerden, esa es la definición de asíntota. Es la recta a la cual se acerca cuando x tiende a infinito. O sea, que la función, por ejemplo, si viene por acá la función, por ejemplo, en algún momento se va a empezar a acercar. Pero claro, no sé si se va a acercar por acá o se va a acercar por acá, porque podría ser así, ¿no? Se empieza a acercar. Si sigo agregando eje, como puedo hacer en el GeoGebra, se acerca. Y va a pasar lo mismo, cuando x tiende a menos infinito. Puede pasar que la función se acerque así, cada vez más, sin cruzar el eje, o puede ser que se acerque así. ¿Lo ven eso? ¿Entienden eso? Sí, sí. El tema es que no puedo definir en qué caso estoy. ¿Estoy en ese caso? ¿O estoy en los dos por acá abajo? ¿O uno por abajo y el otro por arriba? Tengo dificultades todavía, al menos con los datos que hemos determinado hasta acá, para determinar más características que las que ustedes han mencionado. Está claro que la función va a tener un dominio de todos los reales, eso no está contradicho con lo que hemos determinado hasta acá. Está claro lo del cruce. Habría que ver entonces qué tipo de función o qué tipo de gráfica esperamos con un poquito más de análisis, ¿no? Porque la gráfica, insisto, con lo que hemos visto hasta acá, podría ser una gráfica, no sé, que venga, como tiene que cruzar acá sí o sí, podría venir, no sé, asintótico así, subir, cruzar, bajar y hacerse asintótico, ¿no? Esa es una posibilidad. Pero también podría ser asintótico así, cruza por acá, sube y en algún momento empieza a bajar y se acerca, ¿no? Por ejemplo. ¿Se entienden las diferentes alternativas que tenemos? Sí. Bueno. ¿Podría ser esto? A ver. Podría ser esto. Viene asintótico por acá. Cruza por acá. Bueno. Cruza por acá, cruza por acá, cruza por acá y se va haciendo asintótica el eje. ¿Podría serlo? Sí, ¿no? ¿Por qué? Se va acercando, ¿ven lo que estoy haciendo? Como si se fuera atenuando. No, no se puede. No, Y porque eso, calcula. no, vemos en dónde crece y crece, por ahora no. Bueno, pero esa característica todavía no la analizamos, ¿no es cierto? Con lo Claro, que por eso. tenemos. ¿Hay alguna de las que ya hayamos analizado que se contradice con este comportamiento que estoy planteando acá? Que solo hay un corte con el Sí, eje. Es Claro, impar. claro. Primero, Entonces, varios compañeros, acá es X, ¿no? Varios compañeros ya se dan cuenta que habíamos determinado un único corte con el eje X y era el origen. Entonces, eso ya se está contradiciendo, ¿no? ¿Lo ven? Y otros compañeros ya se dan cuenta, pucha, pero si dijimos que era impar. Entonces hay como un espejo, ¿no? Esto que está por acá arriba tendrá que aparecer por acá abajo, por ejemplo. O si tengo algo acá abajo, tendrá que aparecer por acá arriba. Reflejado, o sea, con las mismas proporciones. Muy bien, muy bien. Algunos se dieron cuenta porque estaríamos contradiciendo la existencia de una única raíz con la existencia de un montón, y otros se dan cuenta por la característica de imparidad que tiene la función que estamos analizando. De eso se trata, de ir agregando características, ir pensando en qué datos tenemos hasta acá, sin que se contradigan unos con el otro. Fíjense que ya podremos ir arriesgando características de la función solamente con algunos datos. Y por supuesto, puliendo o dándole más precisión a ese análisis a medida que vayamos avanzando con el cálculo. Vamos con los intervalos de crecimiento. Los intervalos de crecimiento decíamos, o Alejandra nos mostraba, que dependían, entre otras cosas, diría yo, porque de hecho ahora les voy a mostrar algunos aspectos más que no se han mencionado, al menos hasta acá, que son algunos obvios y otros no tanto. Dependía, por ejemplo, del signo de la derivada primera en el caso de que existiera, ¿no? Eso decía Alejandra hace un ratito, ¿no? Entonces, una función que es creciente es una función que va a tener derivada primera ¿cómo? ¿Con qué signo? Positivo. sí. Positivo, claro. En todos los valores de x donde la función crezca, podré asegurar que la derivada, en el caso de existir, es positiva.
El valor de la derivada en esos valores de x es positivo, ¿no? Y a la inversa, en todos los valores de x donde la derivada sea negativa, podré asegurar que la función original, de la cual estoy hablando cuando digo la derivada de ella, de esa función original, la función original va a ser decreciente, ¿no? Entonces va a ser importante saber cuándo la derivada cambia de signo, o en qué, para saber justamente, como nos mostraba Alejandro en el ejemplo que desarrolló, cuándo hay un cambio de signo en la derivada. De eso se va a tratar una de las metodologías. Ahora bien, me permito mostrarles otros posibles extremos de esos intervalos de crecimiento. Porque ¿cuál es la idea? Dividir a todo el dominio de la función en intervalos donde yo tenga la certeza de que el crecimiento va a ser siempre el mismo. Repito, dividir todo el dominio de la función en subintervalos donde yo pueda asegurar que el crecimiento va a ser siempre el mismo y decir cómo es ese crecimiento. Si es un crecimiento propiamente dicho o si es un decrecimiento propiamente dicho también. Entonces los extremos se pueden generar de distintas maneras. Fíjense, lo van a entender creo fácilmente con algunos gráficos. Ojalá, así lo pensé al menos para contárselo. ¿Qué puede delimitar los extremos de estos intervalos de crecimiento? Y los extremos en tramos de definición de una función. A ver, si la función es, como en este caso, una función que tiene como dominio todos los reales, y bueno, voy a analizar todos los reales y a lo sumo dividiré el análisis, como pasó en el ejemplo de Alejandra, solamente en los lugares donde la derivada se hace cero, porque ahí sé que puede cambiar el crecimiento de la función. Pero puede que tenga una función como esta, fíjense. ¿A qué le llama una función de ese tipo? ¿A qué le suena? La amplío un poquito acá. ¿A qué le suena una función de ese tipo? A una función definida por tramos. Claro, una función definida por tramos. Y si tengo una función definida por tramos, en la cual esta podría ser una gráfica, que eso podría ser, no sé, para los x menores que menos 2, igual a 3, para los x que están entre menos 2 y 1, podría ser igual a x cuadrado, para los x mayores que 1, esto podría ser 2 menos x. Bueno, una función que tiene distintas expresiones y entonces distintos gráficos para distintos dominios de definición, para dominios parcializados en esos tramos, ¿no? Y justamente donde cambian esos tramos puedo tener cambio de crecimiento, ¿no? A ver, ¿cómo venía siendo la función para los x menores que menos 2 en este caso? Constante. Constante, no era ni creciente ni decreciente. ¿Cómo es inmediatamente después del menos 2, a la derecha, en el entorno reducido del menos 2 hacia la derecha? Decreciente, ¿lo ven? ¿Sí? Fíjense en este otro cambio en el dominio o en el dominio de definición de esta función o en los tramos de la función. Del 1 a la izquierda la función venía creciendo y abruptamente, caprichosamente, tan caprichosamente como es el tramo de esta función, del 1 para la derecha, como la expresión es distinta, la función puede decrecer tranquilamente. Entonces, ojo, si tengo una función definida por tramos, tendré que tomar como posibles extremos, o al menos como involucrarlos como protagonistas seguros, posibles extremos de los intervalos de crecimiento a los extremos de los dominios de definición de cada tramo de una función definida por partes, por tramos o por trozos, como aparecen en distintas bibliografías, ¿no? Sumado a lo que nos decía Alejandra, que ya lo vamos a tener en cuenta en un instante. Bien, vuelvo. Vuelvo a la diapositiva que estamos viendo hace un ratito, a ver si eso lo podemos hacer. ¿Dónde estaban todas juntas? Por acá. Esa es una forma de encontrar a extremos de intervalos de crecimiento. Otra forma es valores donde la misma, o sea, la función en cuestión, posee una asíntota vertical. Hay valores donde la función no tiene imagen, sin embargo, pueden ser esos extremos, insisto, que no forman parte de la función, pero pueden ser extremos de intervalos de crecimiento. A ver si con este ejemplo ponemos un poquito de luz. ¿Qué función puede ser esa, la graficada de ese modo? La amplío un poquito. 1 dividido x cuadrado. Algo dividido de x cuadrado. Por ejemplo, 1 dividido de x cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan que esa función tiene una asíntota vertical en x igual a 0, hablando de asíntotas? ¿Sí? El límite de 1 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 es infinito, o sea, hay una asíntota vertical. No pertenece al dominio, pero está bueno tenerlo presente, porque fíjense, ¿qué pasa a la izquierda del 0? ¿Cómo era la función? ¿Creciente o decreciente? ¿Cómo viene la función hasta el 0?
Hasta el 0 la función viene creciendo. Acuérdense que el crecimiento se termina siempre en el orden de los menores a los mayores de la variable, ¿no? Entonces, yendo desde la variable de valores más chicos a valores más grandes, la función crece. Sin embargo, para los x que están a la derecha del 0, o sea, para valores de x mayores a 0, la función decrece. Entonces, fíjense si no voy a tener en cuenta a una asíntota vertical. Claro, la tengo que tener en cuenta para delimitar los intervalos de crecimiento. Esto no pasa, por ejemplo, con la función 1 sobre x, que también tiene una asíntota, pero que a la derecha y a la izquierda el crecimiento es igual. Entonces, los digo claramente, no es que sí o sí donde hay una asíntota vertical va a haber un cambio de crecimiento, pero puede haberlo, entonces lo vamos a analizar. ¿Me explico? Sí, profe, se entiende. ¿Alguna duda, algún comentario de alguien que no entienda algún aspecto de los dos que hemos mencionado hasta acá? Profe, en ambos aspectos no es sí o sí que esté, sino que puede haberlo, digamos. Correcto, así es. ¿Cómo tener en cuenta? Son a tener en cuenta porque posiblemente pueda suceder un cambio de crecimiento. En los ejemplos que yo te mencioné, suponete al principio, en todos hay un cambio de crecimiento en los extremos, ¿sí? Venía creciendo y decrece, venía constante y decrece, pero bien sabemos y hemos hecho ejemplos donde justo en la partición de un tramo la función venía creciendo como parábola y sigue creciendo como una recta, con lo cual no habría cambio. Pero como puede haberlo, por las dudas los vamos a analizar. ¿Me explico? Muy bien. Una consulta. ¿Cómo no? La función trigonométrica y sobre todo el seno, pero puede ser también coseno, ¿no es una buena función como para ver todo este tipo de cosas? Crecimiento, los picos, todo eso. Sí, Es como, claro. ¿Cómo? digo que a nivel las funciones trigonométricas, entre ellos el seno, sobre todo, y el coseno, para ver todo este tipo de dónde está el máximo, el mínimo, dónde crece, dónde decrece. Sí, claro que son funciones interesantes porque tienen características particulares. Las que vos mencionaste incluso son periódicas, así que esas características se van repitiendo a partir de periodos fijos. Sí, claro que es un muy buen ejemplo, como lo son tantas otras, pero sí, en esas se van a ver, y a algunos de ustedes les va a tocar analizar funciones de ese tipo, seguramente. ¿Sí? Cuando digo les va a tocar es ya pensando en el trabajo práctico, ¿no? Sí, va a ser un buen ejemplo o buenos ejemplos para poner en práctica estos conceptos. Lo otro que determina los límites, por decirlo así, o las cotas de los intervalos de crecimiento son lo que Alejandra mostraba como puntos críticos, ¿sí? Lo que nos mencionabas recién. No sé si los definió de esta manera, pero sí los valores donde la derivada primera es 0, lo mencionaban ustedes ahí, ¿no? Que alguno de ustedes ya intuyó, incluso cuando hablamos del teorema de Rolle, que si en algún lugar la derivada primera se hacía 0, existía, antes que nada, por supuesto, y entonces se hacía 0, y ese valor donde existía es un dominio, forma parte del dominio de la función, algunos de ustedes ya intuía que iba a haber un máximo. Bueno, nosotros ahora no lo estamos viendo como máximo o como mínimo, sino que estamos viendo como un punto donde puede cambiar el crecimiento. Dentro de unos días esto va a ser crucial, no solamente para delimitar los intervalos de crecimiento, sino porque vamos a encontrar justo el valor de x donde hay un máximo o donde exista un mínimo, ¿no? Eso podría ser que esta parábola, una parábola rama hacia abajo en este caso, en un punto de todo su dominio, en este caso en x igual a menos 3, si yo no miro mal, la derivada primera se hace 0. Dicho de otra manera gráfica, la recta tangente en ese punto es horizontal, la pendiente es 0, por lo tanto, en ese punto puede haber, de acuerdo a lo que la teoría nos mostraba hoy, un cambio de crecimiento. Porque que la derivada primera sea 0 quiere decir que es muy probable que a la derecha y a la izquierda de ese valor de x donde la derivada se hace 0, la derivada cambia de signo. De hecho, acá pasa. ¿Cómo es la derivada a la izquierda del menos 3? Y tiene pendiente positiva. Si nosotros acá dibujamos la recta tangente, tiene pendiente positiva. Visto desde la función viene creciendo. ¿Cómo es la derivada del menos 3 hacia la derecha? Y si yo dibujara las rectas tangentes, serían todas de pendiente negativa, todas rectas decrecientes. Por lo tanto, podré asegurar que la derivada primera es negativa. Entonces, crece a la izquierda, en este caso, decrece a la derecha del menos 3. Solo un ejemplo, como para mostrar gráficamente algún caso donde
sea interesante analizar cuándo la derivada primera es S0 para ver qué pasa a los costados de ese valor de X, ¿no? Bien. Y hay un caso más, que es cuando la derivada primera no existe. Puede haber, y hay un punto crítico, siempre y cuando, si la derivada primera no existe, exista la función. ¿Sí? Todas funciones que tengan un punto o que tengan en un punto una curvatura no suave, o un pico, como se suele decir, como el caso del módulo de X, o alguna raíz cúbica mezclada con alguna potencia cuadrada, cuando no exista la derivada en un punto, pero ese punto forme parte del dominio de la función, puede ser que exista un cambio de crecimiento. Fíjense, el ejemplo más común que tenemos es el módulo, ¿no? Esta es la función módulo desplazada 2 unidades hacia la derecha, o sea, será el módulo de x menos 2, todo eso menos 1. ¿No? Esa función tiene derivada en este punto, en el 2 menos 1, no tiene derivada, ¿no? Porque tiene un pico, no es suave. Si voy pensando en las rectas secantes, por un lado tienden a un tipo de recta y por el otro lado tienden a otra. No hay derivada ahí. Sin embargo, es un punto de la función. ¿Cómo es la función a la izquierda del x igual a 2? Decreciente. ¿Cómo es a la derecha? Creciente. Entonces, cada vez que haya un punto crítico por este motivo, o sea, elementos del dominio donde no exista la derivada primera, puede haber un cambio de crecimiento de la función. ¿Okay? Entonces, fíjense, tenemos que analizar como un montón de cosas antes de armar la tablita que nos armó Alejandra hace un ratito, que estaba re linda, para saber los signos de la derivada. Tenemos que prestar atención que no sucedan estas cosas. Algunas son muy obvias, ¿no? Las vamos a descartar rápidamente, pero está bueno que las observemos a todas, para no quedarnos con un análisis incompleto. Preguntas hasta acá. No, pero por ahora no. Bueno, vamos a aplicar esto a nuestro caso. Si hay voluntad, si hay energía todavía, un ratito más, lo aplicamos a este caso. Al caso nuestro, de nuestra función, la del ejercicio 5b del trabajo práctico número 7, a la función 2x por e a la menos x cuadrada. Vamos a aplicarlo y vamos a ver si podemos encontrar extremos para armar esa tablita que nos enseñaba a usar Alejandra hace un ratito. Para armar esa tabla tenemos que buscar los extremos de los posibles intervalos de crecimiento de una función. ¿Sí? Vamos a seguir este esquema que les he planteado acá. El mismo esquema. Extremo de los tramos de definición de la función. Nuestra función, ¿cómo está definida? Entre menos infinito e infinito, para todos los reales. Por lo tanto, los extremos van a ser eso. De menos infinito a infinito serán dos tendencias que tendré que analizar. O sea, el primero de los intervalos, cuando armemos los signos de la derivada primera, irá entre menos infinito y algo. El último de los intervalos irá entre otro algo y más infinito, ¿no? O sea, menos infinito e infinito son los extremos del único tramo en el cual está definida la función nuestra en cuestión. La función nuestra en cuestión. Dicho de otra manera, no es una función definida por tramos donde se sumen valores de x para dividir nuestro análisis, ¿no? Dicho más simple, probablemente, que todo lo que acabo de decir. Valores donde la misma, o sea, la función, posee una asíntota vertical. Tenemos una re buena noticia, porque nuestra función no posee asíntotas verticales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que es una de las conclusiones que sacamos hace un ratito? Parte del análisis que recordó nuestra compañera hace unos minutos, no hay asíntota vertical. Nos quedan solamente los puntos críticos, por dos motivos. Necesitamos la expresión de y' para saber si hay algún valor de x, o sea, cuando digo y' es la derivada de nuestra función, para saber si hay algún valor de x donde la derivada sea 0. Entonces vamos a hacer lo que hicimos hace un ratito. Vamos a calcular la derivada de y. ¿Sí? ¿Me creen que es eso o quieren que lo hagamos paso por paso y de paso repasamos para el parcial? Si y es esto, y' es esto que está acá. Lo pienso como el producto de dos funciones, u por b. ¿Sí? Entonces busco
o f por g, como ustedes quieran, depende de la tabla que tengan. Pienso que y es el producto de dos funciones y aplico entonces la derivada de un producto. La derivada de un producto, digo, si y es igual a u por b, nuestra tabla, ¿qué va a decir? Que y' es u' por b más u por b'. Siendo u y b, por supuesto, funciones de x, ¿no? ¿Entienden de qué estoy hablando? Sí. Sí, profe. Ah, bueno. La derivada entonces de u, la derivada de 2x, 2, es lo que está acá, u', ¿no? Estoy en este paso. Por b, sin derivar, o sea, por e a la menos x cuadrado. Ya hice esto. Más el primero sin derivar, o sea, más 2x, por la derivada del segundo. La derivada de e a la menos x cuadrado es la derivada de e a la u. E elevado a una función. Busco en ese rengloncito. La derivada de e a la u es e a la u, vuelvo a poner e a la u, por u', o sea, la derivada del exponente. Y la derivada de menos x cuadrado es menos 2 por x. De ahí salió la expresión de y'. Hemos repasado el uso de las reglas de derivación, atendiendo que es un tema que estamos evaluando en estos días, ¿no? Supongo que ya lo manejan bien la mayoría de ustedes, pero por las dudas lo repasamos. Bien. ¿Para qué buscamos y'? ¿Me recuerdan, por favor? Para saber si tiene puntos críticos. Para saber si tiene puntos críticos, porque estamos buscando donde esa derivada se haga 0, eso sería un punto crítico, para delimitar nuestros intervalos de crecimiento. ¿Bien? Bueno, como tenemos que igualar a 0 a esta expresión y resolver esa ecuación, siempre está piola trabajar un poquito algebraicamente para que sea más fácil resolver la ecuación, ¿no? Por ejemplo, fíjense acá lo que he hecho es, en el segundo término, tengo 2x por menos 2x, tengo dos grandes términos, antes que nada, ¿no? Todo esto y todo esto. En el segundo término tengo 2x por menos 2x, lo puedo agrupar como menos 4x cuadrado, multiplico simplemente, e a la menos x cuadrado. Sigo teniendo dos términos, pero observo que e a la menos x cuadrado es un factor común. Entonces agrupo un poquito, ¿no? Saco factor común 2e a la menos x cuadrado, y me queda factor común de esto que está acá. Lo que pasa es que el profe ya está visorando por qué conviene esto. ¿Por qué conviene factorizar cuando tengo una función tan extraña, chicos? ¿Por qué conviene factorizar? Para encontrar los puntos críticos. Sí, ese es el objetivo de máxima que tenemos, está bien. Pero ¿por qué factorizo? ¿Por qué creen que el profe está factorizando ahora? ¿Qué ventaja tiene factorizar? ¿Por qué no trabajé con la primera expresión? Digo, podría haber igualado a 0 esto y listo. ¿Por qué factorizar es más sencillo? Porque en alguno de los dos lados tiene que dar 0, al estarse multiplicando, uno tiene que ser 0. Claro, porque en realidad estoy buscando las soluciones a todo esto igualado a 0. Y como bien recuerda el compañero, les digo a todos, si lo tengo factorizado, lo pienso como lo pensamos hace un ratito. ¿Cuándo una multiplicación va a ser igual a 0? Cuando alguno de esos factores sea 0. Entonces, en lugar de pensar en una ecuación enorme igualada a 0, pienso en pequeñas ecuaciones segmentadas. Total, cada una de las soluciones de esas ecuaciones segmentadas, más sencillas algebraicamente hablando, cada una de las soluciones de esos factores igualados a 0 son solución de la ecuación grande. Esto es crucial. Ya hemos charlado de esto. Lo vamos a seguir fortaleciendo porque es una buena estrategia para resolver ecuaciones no lineales. ¿Sí? Insisto. Y no está mal insistir porque lo vamos a utilizar muchas veces. ¿Seguimos entonces? Los elementos del dominio donde entonces la derivada es 0 es lo que estábamos buscando, por lo tanto igualamos a 0 esta expresión. Es lo que está hecho en este punto. ¿Cuándo va a ser 0 ese producto? ¿O cuándo? Fíjense. Cuando 2 es 0, o sea nunca, no hay valores de x que hagan 0 al 2, porque 2 no es 0. Cuando sea 0 esto, ya hablamos de cuándo es 0 este exponencial, nunca. Cuando digo nunca no es una cuestión temporal, sino quiero decir para ningún valor de x. No hay valor de x donde este exponencial sea 0, ya lo discutimos hace un ratito. ¿Y cuándo es 0 esta cuadrática? Bueno, lo planteamos. Resolvemos esa cuadrática igualada a 0. Esa cuadrática igualada a 0, lo podemos resolver acá arriba. Sería 1 menos 2x cuadrado igual a 0. Y puedo despejar de acá x, ¿no? Podría aplicar la fórmula de Bhaskara, de la resolvente, donde a es menos 2, donde b es 0, donde c es 1. Pero como no existe b, lo podría despejar directamente, ¿no?
paso el 2x cuadrado o sumo 2x cuadrado a ambos miembros. X cuadrado igual a 1/2. La raíz de ambos miembros de la igualdad hace que en el primer miembro me queda módulo de x y en el segundo la raíz de 1/2. ¿Sí? Si resuelvo esto para los dos valores de x, a ver, para las dos posibilidades que me da la definición de módulo, ¿cómo se resolvía esto? ¿A qué es igual el módulo de x? Y el módulo de x vale x si x es positivo, entonces una posibilidad es que x valga la raíz de 1/2, y el módulo de x es igual a menos x si x es negativo, entonces nos podrá quedar algo así. Dos soluciones posibles, de las cuales hay síntesis acá, por eso lo escribo rápido. Pero es eso, ese es el análisis que estamos haciendo, ¿no? Las dos soluciones. Insisto, pueden llegar, si no quieren resolver esa ecuación como lo acabo de presentar yo, podemos usar la fórmula de la resolvente o fórmula de Bhaskara. Bien, entonces por fin encontramos valores de x que pueden determinar si hay un cambio de signo en la derivada primera. En estos valores de x, la derivada primera va a ser 0, pero a la derecha y a la izquierda de estos valores de x puede que haya derivadas positivas y negativas. Por eso los vamos a analizar. Posibles puntos donde haya cambios de crecimiento de una función. Encontramos dos. Faltaría analizar si habrá elementos del dominio de la función donde no exista I'. Entonces, vamos a la expresión de I'. La expresión esta que está aquí, la observamos. Acá, o en algunas de las expresiones más sintetizadas, como puede ser esta última, la que estoy ahora recuadrando, ¿hay algún valor de x donde esta función derivada no exista? Y no, chicos. El 2 existe siempre para todo x. La exponencial, ya hablamos, esta exponencial existe para todo x, y esta cuadrática existe para todo x, ¿no? Entonces, el dominio de la derivada también son todos los reales. Por lo tanto, no habrá ningún aporte de punto crítico a partir de puntos donde la derivada primera no exista. Dicho de otra manera, los 4 extremos de los intervalos que vamos a tener son menos infinito, menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2 e infinito. Esos son los extremos de cuántos intervalos de crecimiento vamos a analizar. Si tengo 4 extremos, ¿cuántos intervalos vamos a armar? 2. Bien, ¿por qué? No sé si bien, digo 2, ¿por qué? Y porque tengo 4 extremos, entonces el inicio de uno y el final de un intervalo tiene 2 extremos, Sí, y el otro intervalo tiene los otros 2 extremos. está bien, pero tengo la posibilidad de, entre los dos intermedios, armar un tercer intervalo también. Acordate que estamos tratando de partir todo el dominio de la función, ¿sí?, entre los extremos que acabamos de encontrar. Entonces tenemos un intervalo entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2, otro intervalo entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, y el último intervalo entre 1 sobre raíz de 2 e infinito, ¿sí? 3 intervalos. 4 extremos, 3 intervalos posibles. 3 intervalos posibles consecutivos sin solaparse, ¿no? Bueno, no sé si dije todas las condiciones, pero eso es lo que hacemos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí. Bueno, armamos la dichosa tabla. ¿Qué hacíamos? ¿Qué nos enseñó a hacer Alejandra? Dividamos todos los... Esto ya lo utilizamos en otros temas también, ¿no? Dividamos todo el dominio en los intervalos que mencioné recién. Y analicemos el signo de quién, no de la función, sino de la derivada primera. Es lo que puse acá. Queremos saber qué signo tiene la derivada primera en algún punto de estos intervalos. Total, si puedo saber el signo en algún punto del intervalo, como no hay otros puntos donde pueda cambiar de signo la derivada, si analizo en un único valor, puedo asegurar que es el signo en todo el intervalo. Esto es fuertísimo, ya lo hemos dicho en otros temas, varias veces ya, pero es lo que vamos a hacer. Lo crucial es haber encontrado bien estos intervalos. Cuando digo bien es no haber obviado ningún valor de x en alguno de los análisis que intentamos hacer recién. A partir de ahí, fíjense que lo único que hice es, en la expresión de la derivada, la dividí como en dos factores. ¿Qué signo tiene este factor? Lo pongo acá.
¿Qué signo tiene el segundo factor? Lo pongo acá, como para ir haciéndolo paso por paso. Lo podríamos hacer de una sola vez y listo. O sea, puedo elegir un punto entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2, y evalúo directamente la derivada y veo qué signo tiene. Para ir haciéndolo paso por paso, solemos, cuando hay divisiones, tomar numerador y denominador por un lado, o cuando hay productos, tomar cada factor. Es lo que vamos a hacer. Elijamos un número piola entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2. Menos 1 sobre raíz de 2 es menos 0,71, más o menos, ¿no? Para que tengamos presente de qué número estamos hablando. Yo elegí el menos 8. Entonces voy a evaluar esta expresión en menos 8. Menos 8 al cuadrado, 64. E a la menos 64 es positivo. 2 por e a la menos 64 sigue siendo positivo. Entonces, este factor, en todo este intervalo, probé con un único valor, pero como no hay más cambios de signo, puedo asegurar que en todo este intervalo, este factor, uno de los factores de la derivada, es positivo. Hago lo propio con el segundo factor. Pruebo cuánto vale 1 menos 2x cuadrado para menos 8. Menos 8 al cuadrado, 64. 64 por 2, 128. Menos 128 más 1, negativo. Todo esto dio negativo. Entonces, en este intervalo, el segundo factor va a ser siempre negativo. Si tengo que multiplicar primer factor por segundo factor, primer factor siempre positivo, segundo factor siempre negativo, más por menos, menos. ¿Cómo va a ser la derivada primera en todo este intervalo? Negativo. Saco la conclusión entonces. Insisto, podríamos haber evaluado esta expresión en menos 8, ¿eh? Y ya estaba. Yo lo hice así, tramo a tramo, como para hacerlo más sencillo. Como la derivada primera de menos 8 me dio negativo, o porque lo analicé por cada factor multiplicándolo, o porque lo analicé evaluando directamente y' en menos 8, puedo asegurar que en todo este intervalo la función derivada va a ser negativa. Dicho desde el punto de vista de la función original, como la derivada primera es negativa, decrece en ese intervalo. Esta es la conclusión, este es el análisis. No hay otro signo de derivada en todo este intervalo, porque me tomé el trabajo de analizar todos los posibles valores donde la derivada primera podía cambiar. No hay otros. Entonces, en todo ese intervalo, la derivada primera va a ser negativa. Me bastó evaluarla en un único valor, porque tengo esa certeza. Y entonces la función va a decrecer en todo ese intervalo. No puede haber cambios de signos de la derivada primera, y entonces no puede haber cambios en el crecimiento de la función en ese intervalo. La función va a ser siempre decreciente, en bajada, entre menos infinito y menos 0,71, menos 1 sobre raíz de 2. ¿Preguntas hasta acá? No, profe, se entiende. Bueno. Lo mismo vamos a hacer entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Elijo un número piola, el 0, elegí yo, por supuesto. Siempre que esté el 0 está bueno elegirlo. O el 1, si estuviera, porque es fácil de hacer cuentas. Esto no excluye a los otros, solamente es una cuestión de facilidad. 0 cuadrado del 0, menos 0, e a la 0 es 1, 1 por 2 es positivo. Lo que me interesa saber es el signo. Por lo tanto, toda esta expresión es positiva en este intervalo, ¿no? Es lo que estamos analizando aquí. Hacemos lo propio con el segundo de los factores, 1 menos 2x cuadrado, lo evalúo en 0, esto da 1, o sea, positivo. Todo ese factor va a ser positivo en este intervalo. Más por más, que es la multiplicación que hago porque la derivada está formada por los dos factores, es más. Entonces la derivada primera en 0 va a ser positiva. Por lo tanto, en todo el intervalo, menos 1 sobre raíz de 2, 1 raíz de 2, puedo asegurar que la función, como la derivada primera es positiva, la función crece. No he hecho ningún aporte creativo en esto, solamente he hecho el mismo análisis, o al menos con las mismas características del análisis, de los signos de cada factor y entonces de la derivada primera. Un número entre 1 sobre raíz de 2 e infinito es el 4, por ejemplo. Podría haber sido el 80 millones, el 200.000, el que vos quieras. 4 elegí yo. Valúo 4 al cuadrado es 16. E a la menos 16 da un número más cercano a 0, pero positivo. Algo positivo por 2 sigue siendo positivo. Este factor entonces es positivo entre 1 sobre raíz de 2 e infinito. Valúo en 4. Yo elijo el mismo valor, podría elegir otro para el segundo factor, ¿no? Con tal que esté dentro de este intervalo,
podría haber elegido acá el 5, no hay problema. Yo volví a elegir el 4 para sacar la misma conclusión respecto de la derivada, de la expresión completa de la derivada, eso quiere decir. 4 al cuadrado es 16, 2 por 16 es 32, 1 menos 32, negativo, todo este factor negativo. Hago la multiplicación, más por menos es menos, la derivada primera en todo el intervalo es negativa, entonces decrece también, y así lo puedo asegurar, en todo el intervalo. Esto lo guardamos, es información importante, es la información que estamos buscando, está todavía en un lugar de cálculo, como en el taller, hay que sacar el modelo terminado de esto y guardarlo con los otros datos que ya tenemos de la función, ¿no? Es lo que hacemos seguramente en la próxima diapositiva. Acá hay una nota, después revísenla, que los valores menos 8, 0, 4 son arbitrarios, son elegidos. Lo importante es que estén en cada uno de los intervalos que habíamos determinado. Nada más que eso dice esa nota por ahí. Pasamos entonces a resumir. Entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2, la función crece. Entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, la función crece y vuelve a decrecer desde 1 sobre raíz de 2 hasta el infinito. Con todo esto, miren la cantidad de características que tenemos. Dominio, como decía la compañera, corte con los ejes, paridad, no es par, es impar. Asíntotas, una única asíntota horizontal, no hay asíntota vertical. Intervalos de crecimiento es lo que acabamos de encontrar. Con eso, y si tuviéramos que graficarlo, presentamos un par de ejes y empezamos a hacer de una manera un poquito más prolija lo que empezamos a bosquejar hace un ratito. La función va a pasar por ese punto, los dos ejes se cortan ahí, en el 0, 0. Hay una asíntota, esa que está ahí con tramos, no sé si lo alcanzan a ver en la presentación, hay una línea de trazos sobre el eje X, ojalá que lo vean, si no se los digo, sobre el eje X. Tengo la asíntota. Sí, se ve un poco. Bueno, me alegro. Y dividí todo el dominio de la función, como decíamos hace un ratito, en tres intervalos, de menos infinito a menos, este menos 0,71 que aparece acá es el 1 sobre raíz de 2. ¿A dónde estoy? Estoy con amarillo, por eso no se ve. Este menos 0,71 para x, 0 para y, es el menos 1 sobre raíz de 2, 0. Ese es el par ordenado del que estamos hablando. Y este 0,71 raíz de 2, sino que GeoGebra no me deja escribirlo así, o al menos no lo encontré en esa oportunidad, es el 1 sobre raíz de 2, 0. ¿Sí? Estos puntos de acá son los puntos que delimitan los intervalos de crecimiento que encontramos, ¿no? Es como haber dividido a todo el plano en el cual voy a dibujar la gráfica como en sectores. ¿Sí? En sectores. La función en el primer sector, recuérdenme, entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2, ¿crecía o decrecía? Decrecía. Decrece entre, pongo una D de decrece, entre menos infinito y menos 1 sobre raíz de 2. Entonces, debe crecer entre menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, y debe de crecer en este otro sector. Cuando digo en este otro sector, en esta parte del plano, ¿no? En esta parte del plano voy a encontrar una función decreciente. En esta otra parte del plano voy a encontrar una función creciente, y en esta otra parte del plano voy a encontrar una función decreciente. Seguramente, con este dato del crecimiento, podremos bosquejar con el dato de la raíz, con el dato que ustedes agregaban hace un ratito sobre la paridad, podré encontrar un bosquejo un poco más claro de la función. ¿Qué quiero decir? No sé cuál va a ser el punto mínimo, pero si acá la función entre menos infinito y menos 0,71 venía decreciendo, y si en el eje X tengo una asíntota, probablemente la gráfica venga alejándose del eje X, porque estoy avanzando en valores cada vez más grandes, subiéndose, aumentando cada vez más, llegando ahí a un punto donde la derivada es 0, habíamos dicho, acá la derivada es 0, y a partir de ahí la función empieza a crecer, ¿no? No sé dónde se da esto, pero seguramente va a haber un punto mínimo, lo que en la clase que viene vamos a definir como un punto mínimo, porque si venía decreciendo y empieza a crecer, y ese punto pertenece al dominio de la función, no queda otra que ahí suceda
o que se encuentre el valor más chico de la función, por lo menos para el entorno. Así le vamos a llamar a los mínimos relativos. A partir de ahí empieza a crecer. ¿Puede hacer esto la función? Díganme, ¿sí o no? No. En cuanto al crecimiento, sí, pero ¿qué característica estaría contradiciendo si fuera ese el crecimiento de la función a partir de ahí? Tienen que pasar por el origen. Tiene que pasar por el origen, tiene que ser impar. Entonces, ya tengo más pistas, ¿no? Esto de alguna manera empieza a crecer, es verdad, tiene que pasar por ahí, y ahora es como copiar esta forma de este otro lado, lo que no me va a salir, por supuesto. Pero supóngase, si acá había un mínimo, a la misma distancia habrá un máximo, porque la función era impar, por eso digo copiar. Estoy pensando en la simetría. Y a partir de este punto, entonces, empezará a decrecer, habíamos dicho, y se acercará, se acercará al eje de las X al mismo ritmo que se alejaba hace un ratito cuando pensamos que la función, cuando la variable venía aumentando. Y hay cosas que todavía no sabemos. No sabemos estos puntos dónde se van a dar. Sabemos que van a estar simétricamente por la característica de imparidad de la función. Tampoco sabemos dónde cambia la curvatura. Acá la curvatura apunta hacia abajo, en algún momento empieza a apuntar hacia arriba. Sabemos que va a haber un cambio en la curvatura, pero no sabemos dónde va a ser, si más cerca del máximo, si más cerca de la asíntota. No sabemos, pero son puntos que vamos a seguir analizando con el correr del análisis en las clases sucesivas. Tenemos solo un bosquejo, tenemos varias características ya conocidas, tenemos un comportamiento aproximado de la función, faltan detalles que los podremos ir encontrando ni bien vayamos avanzando con el análisis un poco más completo de la función. ¿Se entiende esto? Desastroso mi dibujo, pero ven que nos vamos acercando a un bosquejo, ¿no? ¿Lo pueden ver? Bien. Sí. Bueno, me alegra que así sea entonces, me alegra que lo puedan ver. Bien. Estaríamos terminando con esto, lo que tenía pensado al menos para hoy. Fíjense, con lo que decimos al principio de esta clase práctica, en la página 94 del tomo 2, ejercicios 1 y 2 son los que involucran a los análisis que hemos visto hasta acá. ¿Sí? Las características que hemos analizado de una función con las herramientas que hemos visto hasta el teórico de hoy. Así que podríamos abarcar casi todos esos ejercicios sin determinar todavía los máximos y mínimos del ejercicio 2. ¿Sí? Recuerden que el ejercicio 2 pedía máximo y mínimo, no lo hagan todavía. Pero todas las otras características, sí. Así que tenemos mucho para practicar. Yo sé que en el fin de semana hay muchísimas cosas más interesantes para hacer, pero ni bien tengamos un ratito, podemos ir avanzando con esto. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario antes de dar por cerrada por lo menos el video de esta clase? Profe, ahí me quedó un poquito de zumbando en el oído la derivada de la exponencial e elevado a la menos x al cuadrado. No sé si molestaría mucho repasarla. No, para nada. Para nada. Hay que identificar primero, lo tomamos, lo hago voy a usar como pizarrón este dispositivo, pido disculpas por eso, pero si tenemos una función de ese tipo, como e a la menos x cuadrado, uno debería pensar, para saber qué renglón de la tabla de derivadas usar, qué estructura algebraica tiene esto. Esto no es una exponencial pura. A ver, esto no es e a la x, está claro eso, ¿no? Esto tampoco, sí. Bien, esto tampoco es u a la m, o sea, no es una función elevada a una potencia entera, no es eso tampoco. ¿En qué renglón de la tabla de derivada voy a buscar? Y voy a buscar en el renglón donde aparezca una exponencial elevada, una exponencial que tengo como base e, cuyo exponente sea una función. Algunas tablas lo dicen así, e a la u, y otras tablas dicen e elevado a la f de x. Como vos quieras. U, que es una función de x, o directamente f de x como tal, ¿no? Una función de x. La tabla, si y está definido así, la tabla dice entonces que y', ¿qué va a ser? Va a ser u', es regla de la cadena, ¿no? E a la u, la derivada por u'. E a la u por u'. Esto es la regla de la cadena. La segunda, eso se lo habrán dicho cuando vieron la regla de la cadena, no estuve yo esos días con ustedes, pero le habrán dicho que esa columna de la tabla de derivadas, una columna que tiene un montón de funciones más, es
casi la misma columna que la tabla de derivadas con la variable, habiendo aplicado la regla de la cadena, ¿no? Y esto es lo primero que hay que hacer, ver dónde estoy parado algebraicamente, o sea, qué expresión o qué estructura algebraica tiene la función que tengo que derivar para hacer esto. Dicho eso, ¿esto lo entendés? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, de momento bien. Bien. Dicho eso, entonces, u para nosotros es menos x cuadrado. Vamos a tratar de calcular y'. Y' va a ser la derivada de u, o sea, la derivada de menos x cuadrado. ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo encuentro u'? Y bueno, puedo pensar que es una constante menos 1 por una función. Entonces será la constante menos por la derivada de la función. La derivada de x cuadrado es 2x, esa la tenemos más rápida, ¿no? Entonces u' es menos 2x. Donde dice u', entonces mi reglita de derivación, voy a poner 2x. Y donde dice e a la u, pongo e a la u, o sea, pongo e a la menos x cuadrado. Esa es la derivada de y, si y es e a la menos x cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe, sino que cuando hizo el cuadrito para saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento, factorizó, y ahí cuando yo lo quise factorizar acá en el papel, se me fue a cualquier lado. Ah, bueno. Entonces, tu problema no es la derivada. Pensaste que quizás podía venir por acá, pero no es ese el problema, sino la factorización. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, ¿querés que veamos la factorización? Lo vemos, no hay problema, vuelvo. ¿Querés? Como si usted puede, sí. Sí, Pero, claro. ¿cree que te lo dicte? Así no tenés que volver. No, vuelvo, sí, total. A lo sumo tendré que recordar ese Dale. gráfico feísimo que hice. No estábamos muy lejos, estábamos por acá, mira. Acá, esta factorización. Ah, exactamente. Bien, eso venía de la diapositiva anterior, cuando yo factoricé, ¿no? Acá. Por acá. Sí, hay ese 4x al cuadrado, no sé dónde sale y no lo podía Bien. Mira, tengo estos dos términos. Lo único que hice es multiplicar este 2x por este menos 2x. Este menos 2x es la u' que me preguntaste recién. Cuando derivé e a la menos x cuadrado, lo que vimos hace un instante, nos dio eso, ¿te acordás? Menos 2x por e a la menos x cuadrado. Sí, está ahí todo bien. Esto es el u' de hace un ratito. Lo borro porque no quiero que se confundan con otras notaciones de acá. Como tengo dos términos, trabajo con cada uno de ellos. Con el primero no puedo hacer nada, lo mantengo. Fíjate que este primer término lo mantuve. Pero el segundo término digo, mira, tengo x y x, las puedo multiplicar. X por x, x cuadrado, de ahí salió la x cuadrado. 2 por menos 2, menos 4, de acá salió el menos 4. Y el e a la menos x cuadrado sigue estando. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Lo que hice en el último paso, para llegar a la factorización completa, es miré estos dos términos ahora, los mismos dos que tenías antes, pero un poquito más agrupados, y digo, mira, tienen cosas en común. Tiene este factor y este factor, que son comunes, y tengo un 2 y un menos 4, entonces puedo sacar factor común 2, e a la menos x cuadrado. Y es lo que hice en el último paso. Este último paso es haber sacado esto como factor común. De tal modo que si vos haces distributiva acá, reproducís lo que está acá arriba, ¿no? Muchas gracias, profe. De nada, de nada. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? No importa en qué parte de la presentación estemos, la que ustedes quieran. ¿Qué tal? Mi consulta sería, ¿cuándo van a bajar la parte 3 de cálculo? Que veo que ya se está... Bueno, yo te lo contesto fuera del video, no hay drama. Bueno. ¿Alguna duda sobre la presentación? No. Por mi parte no, profe. ¿Sobre la clase práctica? ¿No? No. Bueno, detengo la grabación y vamos a las consultas así generales, así los que ven el video no pierden tiempo en otros detalles. Gracias por la atención. Ahí estoy.